El pasado viernes nuestra compañera María Basarte les contaba en el informativo que el Tribunal Administrativo de Navarra había resuelto ya el asunto que puso encima de la mesa UPN, denunciando o protestando de alguna manera por ese cambio que se había hecho a última hora en la representación que Peralta, sus concejales, iban a tener en la Mancomunidad. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros al portavoz de Navarra Suma, Carlos Balduz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaione. Bueno, uno de los dos puntos que Navarra Suma tiene en el Tribunal Administrativo esta legislatura, uno de ellos relacionado con la Mancomunidad, el segundo, que lo presentasteis un mes después aproximadamente, en torno a la dedicación exclusiva del alcalde. Todavía no sabemos nada, pero el tribunal sí que se ha posicionado ya en cuanto a esa modificación que realizó el alcalde en el último pleno y que os dejaba sin representación dentro de la Mancomunidad de Residuos. Vamos a recordar un poco cómo fueron los hechos. Así es, Jaione. Lo primero decirte que desde nuestro grupo estamos satisfechos, entendemos que se ha hecho justicia en el sentido de que nosotros en aquel momento entendimos que lo primero no era representativo lo que Juan Carlos Castillo adoptó, que fue el sacarnos de la Mancomunidad. Hay que recordar que ganamos las elecciones y por lo tanto pues estamos representando a 1.400 personas casi que decidieron con su voto el que estaríamos en todos los órganos supramunicipales. La Mancomunidad de Residuos Sólidos es un órgano importante y nosotros pues pedimos estar. Juan Carlos en primera instancia lo recogió. ¿Se aprobó en pleno? Se aprobó en pleno, creo recordar que fue el pleno del 26 de junio. Y luego en agosto, en el pleno de agosto, fue cuando cambió de posicionamiento y argumentó que se había equivocado, que había habido un error, cosa que nosotros no entendimos, y eso iba además, no solo no lo entendimos nosotros, sino que iba avalado por un informe desfavorable de la secretaria. Entonces nosotros analizamos el tema y lo llevamos al Tribunal Administrativo de Navarra, que ahora pues nos ha dado la razón. El hecho de que UPN desde luego ganó las elecciones, eso es así, ¿no? Es evidente, pero el hecho de que se nombre a uno o a otro como representante del ayuntamiento, eso es potestad de alcaldía, con lo cual ahí no ha entrado el tribunal y vosotros tampoco. Nos puede parecer más o menos justo, más o menos legítimo, por lo que comentas, ¿no?, de que Navarra Suma ganó las elecciones, pero al final el tema no es que Navarra Suma esté o no esté en la Mancomunidad, porque otras legislaturas también es cierto que bueno, pues que se ha dejado a otros grupos fuera. Vosotros lo que decíais era que no entendíais esa justificación que hacía el alcalde en cuanto a que primero os había dado un representante en la Mancomunidad, que en este caso decidisteis que fuera Rocío Ventura, y en agosto, 2 meses más tarde, un mes y pico más tarde, eliminó a Rocío Ventura de esa representación, le quitó esa representación y metió a un concejal de Unión Peraltesa de Izquierdas del grupo del alcalde, a Miquel de la Cruz, ¿no? Ese es un poco lo que vosotros lleváis ante el Tribunal Administrativo de Navarra. Exactamente. Un poco como antes hemos hablado, esto va acompañado de un informe desfavorable de la secretaria, en el cual decía que un movimiento de ese tipo tiene que estar debidamente justificado. Entonces, nosotros nos agarramos a ese tema, aparte de que entendíamos de que Navarra Suma debería estar representado en la Mancomunidad de Residuos Sólidos, y déjame que te diga, Jaione, que cierto es que otros años quizá no ha habido representación de otros partidos, sí, pero este año había ciertas peculiaridades. La verdad que dejar fuera al grupo político que había ganado las elecciones, pues yo creo que queda feo. Ya no te voy a decir que, por ejemplo, estemos representados en la proporcionalidad que nos corresponde, pero que es que... una representación. Que estemos informados, que estemos una persona... pero que es que además el tema es que no tenía sentido, sobre todo porque es que si me dices, mira, políticamente vamos a hacer la estrategia para que en la Asamblea General tengamos más votos a favor que en contra, pero que es que se da la tesitura de que ya lo tenían, estando Rocío Ventura ya tenían mayoría, entonces lo que querían tener era mayoría más holgada.
cosa que es que no sí, nos parece asegurar de un recibo. poco la presidencia que ellos consideraban, ¿no? Que los partidos, digamos, de izquierdas, bueno, pues habían acordado de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y perdóname que te diga también que a lo que apuntas de que yo soy de los que pienso que si un año no se han hecho las cosas, al final habrá que analizar, habrá que entre todos los grupos políticos tendremos que tener gestos los unos con los otros para que haya una cierta normalidad política y esto funcione y haya un buen entendimiento. Y yo quiero decir con esto que, por ejemplo, hace muchos años, por ejemplo, cuando estaba Juan Jesús Basarte de alcalde, por ejemplo, UPyD tiró el cohete ellos los 4 años. Luego entró María José Vidorreta y lo repartió uno a cada grupo político. Te quiero decir que hay que intentar ir mejorando para que haya más cordialidad. Otro ejemplo, por ejemplo, en el tema de las oficinas, en el ayuntamiento ningún grupo político tenía su propia oficina en el ayuntamiento. Llegó María José Vidorreta y le puso a cada grupo político su sitio, ¿me entiendes? Sí, un despacho donde poder reunirse. Entonces, el argumentar, oye, que otras veces se ha dejado fuera, pues yo creo que hay que mejorar, hay que intentar aunar. Cierto es que aquellos tiempos conflictivos y tristes que recordamos de la política y la gestión municipal de hace muchos años, yo creo que se ha ido normalizando, ha habido un cierto acercamiento, nosotros hemos tenido gestos y sin irnos muy lejos, este año, en el 2019, aprobamos los presupuestos generales y no es que estábamos muy de acuerdo, porque había ciertos flecos en los cuales estábamos distanciados y había un cierto desencuentro, pero por responsabilidad con el pueblo decidimos aprobarlos. También hay que recordar que nos abstuvimos y con ello propiciamos la subida de sueldo de Juan Carlos Castillo. A ver si lo hubiesen hecho ellos, nunca lo hubiesen hecho. Una subida de sueldo a 42.000 euros cuando a María José Vidorreta se le dio hasta apartar con 30.000 euros. ¿Me entiendes? Entonces, argumentado todo eso en que nosotros entendemos que Peralta merece un alcalde con dedicación exclusiva. Recordarás sí, que estamos de acuerdo. Ese era nuestro mayor argumento. Siempre. Y ahora nos encontramos con que no cobra 30.000, cobra 48.000 y está con dedicación parcial, que es algo que hemos recurrido al TAN, que en breve nos dará o nos quitará la razón. Ese es el otro tema que tenemos ahí. Ese es el otro tema que está pendiente de que el TAN bueno, pues decida. Es cierto, desde luego yo creo que todo el mundo, yo en este caso incluso como vecina de Peralta me atrevo a decir, la normalidad en el ayuntamiento es, creo que lo deseable, ¿no? y lo que está bien, pero la verdad es que el uno por el otro la casa sin barrer, como dices, se aprueban presupuestos un año por uno, se aprueban presupuestos un año por otros, cuando está uno quita a los otros si le conviene, cuando está el otro quita a los unos si le conviene, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que sí que a lo mejor habría que pactar algún tipo de representación de todos los partidos en las diferentes mancomunidades y organismos supramunicipales, porque al final generalmente el partido que se queda fuera pues se entiende que está un poquito menos informado y eso quita un poco de participación también, ¿no? En la vida municipal. Totalmente de acuerdo contigo, Jayone, al final... Pero eso os tenéis que sentar y decidirlo, quiero decir, eso lo tenéis vosotros en la mano, Carlos. Exacto, pero que no sirva el decir el y tú más del año anterior. No es una buena política. Sino el buscar que la representación que han dicho las urnas en manera proporcional a ser posible, vayan a los distintos órganos supramunicipales, pero que haya alguna representación, pero más que nada por respeto hacia los votantes, porque al final, claro, mucha gente puede decir, oye, Navarra Suma no tiene representación en la mancomunidad, pero que es que al final, insisto, no es Navarra Suma que Carlos Baldú da la cara o mis concejales, o los concejales de Navarra Suma, perdón, es los 1.400 personas que han depositado su confianza en nosotros y que al final nos han dado voz y voto para que estemos ahí en primera línea. Sin duda. Bueno, pues ahora estamos en otras historias de coronavirus y cosas de estas que luego hablaremos, porque es también un tema muy serio, aprovechando que analizamos un poquito vuestra postura en diferentes asuntos, pero sí que es cierto que ahí tenéis una asignatura pendiente que yo creo que antes de que se acabe la legislatura sí que podíais sentaros de alguna manera y bueno, pues marcar, ¿no? una forma de actuación para futuras legislaturas y también para futuros ayuntamientos. A mí me parecería correctísimo, insisto, por el bien de los peralteses. Yo creo que al final
estoy seguro que si haríamos una encuesta generalizada de si están a favor de que los partidos políticos haya entendimiento, quizá dentro de la, entre comillas, la confrontación política que pueda haber, pero siempre pues intentando limar asperezas, que yo siempre he dicho que con buenos modales harás lo que con malos no podrás, siempre lo he dicho, y yo creo que se puede aplicar a política y puede funcionar. No, se debe aplicar, como dices. Y puede funcionar perfectamente. Esa es la vía, ¿no? Esa es la vía. Bueno, hablábamos, el Tribunal Administrativo, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Por qué os da la razón o por qué estima ese recurso que vosotros habéis presentado? El Tribunal Administrativo, como he dicho antes, lo que dice es que no está debidamente justificado. Entonces, lo que dice textualmente es que el acuerdo de pleno del 26 de junio lo declara nulo. Entonces, lo que vuelve a decir es que la que le legitima ese puesto es Rocío Ventura. Hay que sacar a Miquel de la Cruz y poner a Rocío Ventura. Cierto es que cabe recurso al contencioso administrativo y es algo que esto lo deberá decir el señor. ¿No habéis hablado con el ayuntamiento? No hemos hablado, con el alcalde, en este no he hablado con Juan Carlos del tema. Es algo que hablaré antes de pasar por pleno, porque obviamente sí que sé que se va a dar cuenta en el próximo pleno que tenemos el miércoles próximo, pero me gustaría hablar antes con Juan Carlos a ver cuál es su posicionamiento. Bueno, nosotros el viernes, cuando llegó la noticia, me avisaste, ¿no?, de que se había dado esta decisión por parte del tribunal, enviasteis también nota de prensa a los medios. Lógicamente nosotros, como es nuestra obligación y nuestro deber, nos pusimos en contacto con la otra parte, en este caso con el alcalde. Bueno, pues él nos dijo que el día anterior habían recibido oficialmente la decisión, igual que por lo que me indicas también fue el jueves por la tarde cuando lo recibisteis en Navarra-Suma, y yo le pregunté, ¿cabe recurso? ¿Vais a recurrir? Me dijo que estaba en principio la secretaria estudiándolo y que no habían decidido todavía qué se iba a hacer, pero bueno, el análisis que él hacía iba en la línea de lo que tú estás comentando también, ¿no? Él me decía, voy a hacer aquí un poquito de abogado del diablo, no va en contra de que se pueda hacer el cambio, pero sí va en contra de que el cambio no está bien hecho porque no está suficientemente justificado. Ese es un poco el resumen que el alcalde me hacía o nos hacía a 30 Televisión, y en ese sentido, bueno, pues están estudiándolo. Yo no sé hasta qué punto habrá un tiempo, ¿no?, entiendo, para que puedan recurrir. 2 meses. No sé si ya en el pleno, en el próximo pleno, sabremos si van a recurrir o no, pero bueno, desde luego habrá que esperar. Ahora nos planteamos o nos ponemos en 2 escenarios, Carlos. Por una parte, que el ayuntamiento recurra, entonces seguimos como estamos hasta que además el recurso ya no va al tribunal administrativo, va al contencioso administrativo, entonces ya tardará más, y esto ha tardado un año. Entonces, si se recurre, de momento nos quedamos como estamos, entiendo, ¿no?, hasta que se decida ese recurso, pero si no se recurre, hay que hacer ese cambio de facto, quiero decir, habrá que sacar a Miquel de esa asamblea de la mancomunidad y habrá que incluir a Rocío. Yo lo que no sé, la pregunta que me hago así a bote pronto, sin saber si este va a ser el escenario en el que nos vamos a tener que mover, es si esto se produce así, ¿qué ocurre con la elección de presidenta, con todas las decisiones que se han tomado hasta ahora? No sé si tenemos información en torno a esta posible situación. Pues al final, cierto es que esta decisión pues mueve bastantes decisiones importantes que se han adoptado en la mancomunidad en todo esto que llevamos de legislatura. Entonces, habrá algunas que pueda alterar el resultado, habrá otras que no, pero en cualquiera de los casos el Gabinete Jurídico de UPN está analizando el expediente y cierto es que a día de hoy no tengo noticias de cómo puede acontecer ni cuál va a ser el impacto que pueda llevar en la mancomunidad, pero yo creo que en breve nos comunicarán a ver por dónde van los derroteros. La verdad que no te puedo, ya siento no poderte dar más información. Bueno, este tipo de cosas además hay que estudiarles despacio, Carlos, porque también aquí adelantarnos a hablar de algo que, como dices, están estudiándolo los técnicos, pues que sean ellos los que nos den información, ¿no?, al final, al respecto. Si la justicia tarda casi un año, tampoco vamos a tener prisa en solucionarlo en 2 semanas. No, y luego aparte que tampoco sabemos si va a haber recurso por parte de alcaldía, es decir, que si no hay recurso por parte
de alcaldía pues se procederá al cambio y entonces habrá que correr un poquito más en este tipo de decisiones, a ver cómo se cambia todo esto, y si hay recurso, pues entonces... Yo creo que es la clave es lo que va a mover un poco para un lado o para otro, es la decisión que tome el Ayuntamiento o Juan Carlos Castillo en recurrirlo o no recurrirlo. Lo veremos en breve. Bueno, pues cabe recurso ante esta decisión del Tribunal Administrativo, pero de momento lo que dice es que los motivos que Alcaldía dio, en este caso Juan Carlos Castillo, para realizar ese cambio entre Rocío y Miquel, o lo que es lo mismo, quitar un representante a UPN para dárselo a UPI, no está debidamente justificado. Así que el Tribunal Administrativo de Navarra dice que no es correcto, o que no está hecho de una forma correcta. Veremos a ver si hay recurso o no, y todo esto, bueno, pues qué consecuencias puede tener en todas las decisiones que se han tomado desde el mes de agosto, septiembre, yo creo que era, ¿no? Septiembre, cuando se tomó posesión en la Mancomunidad. En septiembre. Sí. Bueno, pues todas las decisiones que se han tomado de septiembre a día de hoy, veremos a ver cómo podrían afectar en este caso. Más asuntos, ahora sí vamos con el bichito, que en fin es lo que yo creo que lo que nos trae locos a todos en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Hablábamos la última vez que venías de ese grupo coronavirus, que le llamamos así, ¿no? Un poco para entendernos. A nivel local, sí. En el que estáis los 3 grupos municipales, está también, bueno, pues vais introduciendo un poco a otros concejales y a otros técnicos. Está Nuria Autor como presidenta de Servicios Sociales, y también Eva Baraswain como presidenta de la Concejalía de Sanidad. Luego vais incorporando según los temas que tratéis, concejal de Industria, coordinador de Deporte, en fin, un poco según los temas que se vayan a tratar, pero no, os reunís una vez a la semana. Alcaldía os informa de cómo están los temas, vosotros hacéis sugerencias. En concreto cada 3 días. Mañana toca... ¿Cada 3 días? Cada 3 días nos reunimos. Yo pensaba que era... pues tenéis reuniones... Sí, tenemos reuniones, sí. Yo pensaba que era una vez a la semana, eso había entendido yo al principio. Cada 3 días nos reunimos y eso, la verdad, como conté la última vez, es un órgano que se da cuenta de cómo está, ya sabemos todos que con esto del COVID-19 la situación es muy cambiante, y al final pues Juan Carlos está en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, tiene información de primera mano que nos las traslada ahí en el grupo, y al final pues son de índole sanitario, y también pues adoptamos medidas de índole económico. Entonces la verdad que sí que está funcionando el grupo. También hemos creado ahora otro recientemente para potenciar la industria, que ahí sí que hay cambio, porque ahí está la concejala de Industria. Sí, el plan de reactivación. El plan de reactivación, ¿no? Que habló el otro día también Juan Carlos, y al final pues es la mejor alternativa un poco para hacer frente a la situación que nos encontramos. Bueno, en esa línea que hablabas antes, ¿no? Un grupo formado por los 3 representantes y al final trabajando por el bien para el pueblo, que es para lo que os hemos votado todos. Exactamente. Bueno, hablábamos el otro día precisamente cuando vino Juan Carlos a contarnos ese plan de reactivación que habéis puesto en marcha en ese grupo coronavirus. Hablábamos de los test que sorprendíais de alguna manera poniendo esa información en Facebook. Digo sorprendíais porque normalmente en estas reuniones no sé cómo funcionáis, las informaciones las soléis dar un poco en notas de prensa y tal. A mí también la verdad me sorprendió, y lanzabais, ¿no?, un poco esa información o esa sugerencia que tenía Navarra Suma, que queríais realizar test a los comerciantes a los comercios y aparte servicios de ayuntamiento, etcétera, exacto. que eso ya entra un poco dentro de la tónica general de todos los ayuntamientos, de trabajadores, etcétera, del ayuntamiento, a todos los miembros de comercios y servicios. Le preguntaba yo a Juan Carlos, porque era cosa de horas que había visto esta noticia en Facebook, él me decía que no tenía conocimiento. Me imagino que ahora ya sí que lo habéis abordado en reunión, le habéis dado la información. Pues hablarnos un poquito, exactamente qué es lo que habéis propuesto. A ver, lo que quiero decir, porque estuve el otro día viendo la entrevista que le hiciste a Juan Carlos, cronológicamente nosotros lo publicamos en el Facebook el jueves a la tarde, y pusimos textualmente que íbamos a pedir al equipo de gobierno que se harían test
a todos los comercios y servicios de Peralta, porque entendemos que son personas de alta vulnerabilidad. Al final están detrás del mostrador, están dando un servicio y hay que asegurarse en cierta medida de que no estén infectados, porque es que pueden pasarlo es obvio, es lógico que pueden pasarlo a terceras personas. Y ya no solo por ellas la tranquilidad, sino por la tranquilidad de saber, el que se dirige a ese establecimiento, el saber que te está dando el servicio una persona que no está contagiada. Entonces, nosotros le trasladamos eso a Juan Carlos. Y lo hicimos, obviamente, en la situación que estamos, no registramos una instancia en el ayuntamiento. Si algo está, este grupo, que nos reunimos cada 3 días, es para ponernos al día de todas las peticiones, sí, todas las saltaros inquietudes. Un poco esa burocracia, ¿no? Exactamente, al final lo que se trata es de buscar las herramientas y hacer todo más ágil, y una de las maneras es esta. Entonces te digo, el jueves lo publicamos en el Facebook y el viernes es cuando teníamos la reunión del grupo del coronavirus, pero a Juan Carlos le surgió una reunión de última hora y subió a Pamplona y salió, además ese día estuvo en los medios de comunicación y la tuvimos que posponer al martes, y el martes es cuando oficialmente le hice la petición, ¿me entiendes? Pero ¿y en qué consiste un poco? ¿Cómo habéis armado esa idea? ¿Qué es lo que entendéis que habría que hacer? Pues lo que habría que hacer es simplemente hacer test desde el ayuntamiento. Ya se ha comunicado que se va a hacer test a las administrativas, se va a hacer al personal de la brigada y se va a hacer también pues a personal administrativo, ya sea el de la biblioteca. Pero eso era un poco lo que entraba dentro del gobierno de Navarra, tal. Vosotros vais un paso más allá. Nosotros pedimos que se amplíen los test, además a esas personas que estamos nombrando, a comercios y servicios. Y claro, Juan Carlos al final pues decía como que no le parecía bien el crear ciertas diferencias entre empresas y comercios. Yo creo que al final la diferencia está clara. Yo creo que empresas de envergadura son ellas las responsables de ejercer el criterio sanitario y de hacer test a sus trabajadores si lo creen necesario, ¿me entiendes? No voy a decir yo, no voy a erigirme yo aquí como juez de que lo deban de hacer o no, pero en el tema del comercio y servicio nosotros entendemos que es importante, ya sea solo puramente por la tranquilidad de los peralteses. Yo creo que sería un paso importante. Y de hecho, perdona Jaione, Juan Carlos no se negó, Juan Carlos lo abrió, o sea, estuvo receptivo y dijo que lo iba a analizar y lo iba a estudiar. ¿El Partido Socialista? Porque estáis un poco y también dijo que que le parecía bien la decisión de Juan Carlos, que lo iba a estudiar también. ¿Cada cuánto tiempo sería? ¿O tenéis todavía que ponerle un poco ahí todo eso en orden? Habría que darle forma, pero cierto es que lo que no podemos hacer es demorarlo en exceso, porque al final, en la fase que estamos, ya los establecimientos han empezado a dar su servicio, entonces obviamente esto habría que hacerlo cuanto antes. Sí, pero quiero decir, ¿sería hacerles un test inicial y ya olvidarnos? ¿O sería hacer un test cada X tiempo? Porque claro, comercio, servicio, que están ahí como muy en contacto, ¿no? Con la gente, el hecho de que hoy demos negativo no quiere decir que... Por supuesto, Jaione, es que eso es un poco el argumento que suelen esbozar quizá la gente que no está muy a favor del COVID, o sea, perdona, de los test, pero también yo estoy a favor. No, que no, Jaione, no quiero decir que no sea tu caso. Pero, yo estoy a favor, pero sí que es una cosa que dices... Y cierto es que el que te hagan ahora el test puede ser que a los 15 días contagies la enfermedad, pero yo creo que si la duda que tenemos todos es desde el principio si hemos podido pasar la enfermedad por ser asintomático, para eso sí que si estamos infectados, y cierto es que una vez que te confirmen que no tienes la enfermedad, con todas las medidas de seguridad y siendo responsable, con mascarilla, distanciamiento, etcétera, pues sabes que no la vas a coger, ¿me entiendes? Pero ya te da esa tranquilidad. Sí, hombre, sobre todo yo creo que la duda que tenemos todos en el tema de los test es saber si tengo los anticuerpos, ¿no? Si lo he pasado, porque también ahora hablan mucho que a principios de año, pues que hay muchas gripes, muchas neumonías, muchos catarros raros a los que en ese momento no se les puso nombre, bueno, pues que todos esos catarros a lo mejor han podido generar algún tipo de anticuerpo, no sé, yo no soy médica, pero bueno, estos días como nos hablan los médicos constantemente y bueno, que puede haber mucha gente que tenga esos anticuerpos y que no se vaya a poder contagiar y que no lo sepamos, Sí, ¿no? sí, sin duda. Entonces yo creo que tener esa información también es importante para cada uno, ¿no? Sin duda. Y al final también nosotros satisfechos de que contemple esa posibilidad, Juan Carlos, que la estudie, ojalá
la lleve adelante y cuanto antes, insisto, y también pues nos hubiese gustado, el otro día vimos un comunicado de Juan Carlos referente a las mascarillas y nos hubiese gustado pues que quizá hubiésemos tenido más coordinación con lo de las mascarillas y hubiésemos sido un poco más ágiles. Nosotros entendemos que hubiese sido bueno el dotar a la población de mascarillas, pero en fin, también hay controversia con esto de las mascarillas, porque al final, que si la FFP2, creo recordar, inicialmente era la panacea, era la mejor, luego ahora resulta que no es esa y son las quirúrgicas. Sí, básicamente porque esas, como te toque, como me está pasando a mí, pasar todo esto con la alergia de caballo que está viniendo este año, te pones una de esas de un montón de letras y no respiras, o sea, no, así es. Increíble, así que al final hemos tirado todos de estas quirúrgicas, que por lo menos te permiten un poquito tener un poco más de... Y de todas maneras, la verdad que ojalá, como te digo, el contemple esa posibilidad y podamos llevarlo adelante, porque cierto es que de todas las medidas desde que salió esto del COVID-19, de todas las medidas que se han puesto encima de la mesa, las que mantenemos fehacientemente es el distanciamiento social, que nos ha puesto en tela de juicio, y también el tema del lavado de manos. Todas las demás, que si un pero, que si otro, que si no está la cosa clara, que si los chinos dicen una cosa... Claro, ahora han dicho la Organización Mundial de la Salud que no se puede contagiar por el aire, eso han dicho, con lo cual, si guardamos la distancia y las mascarillas, vamos, no hay ningún riesgo. Claro, hay que guardar las distancias y ponernos las mascarillas, que hay muchas veces, ¿no? Y sobre todo ser responsables. Sin duda. Bueno, pues los test, que seguís ahí trabajando en este tema, como dices, vais a pedir un poquito de agilidad para que se hagan en el caso de que decidáis hacerlo cuanto antes. Temas también importantes, nos van abriendo la puertica, vamos poco a poco pudiendo salir dentro de esa responsabilidad que se nos exige a todos. Carlos, hablamos de las piscinas, porque también ha sido un tema que habéis abordado en estas reuniones. Normalmente para el día 1 o 2 de junio ya solían cerrar las instalaciones para ese primer fin de semana, abrir, o sea, limpiar todo, adecentar todo y ya abrir las piscinas. Y bueno, pues no sé exactamente este tema cómo está, si tenemos fechas, si tenemos aforos, si tenemos algo. En la última reunión que tuvimos afrontamos 3 temas principalmente. Uno fue las piscinas, otro fue el tema de las fiestas patronales, otro también, y otro fue el tema de la conciliación. El tema de la conciliación, tema ludotecas, pues al final ya sabemos, además precisamente fue un planteamiento de una serie de medidas que metimos en nuestro grupo cuando salió esto del COVID-19 para hacer frente y paliar los efectos. Y la verdad que en el tema de las piscinas se barajaron ya fechas. Se va a abrir el 1 de julio y se va a cerrar el 30 de septiembre. Se va a abrir un mes más tarde. Un mes más tarde y se cierra un mes más tarde, ¿no? Exacto. Y luego el tema de la piscina cubierta se va a abrir antes, dependiendo de cuando cambiemos de fase. Entonces el tema... Ya la tercera fase, en la tercera puede fase, ser el día 8, ¿no? El día 8 o el día 16, creo recordar, dependiendo... Sí, bueno, 15 exacto, no sé otros 15, ¿no? cómo caerá, sí. Entonces, dependiendo cómo caiga, si entramos el 8 se abrirá la cubierta y si no, pues será el 16. Pero al final lo que no te puedo decir es el aforo que se va a llevar, lo están estudiando, las medidas que se van a tomar. Cierto es que desde el Gobierno central se pasó un borrador específico con las piscinas al Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra lo habrá tratado más en profundidad y luego pues lo derivarán a los ayuntamientos, que luego los ayuntamientos tienen que ser es que luego también, los responsables de hacer hablamos de aforo, normas. Por ejemplo en Marcilla también su alcalde decía apertura de la piscina el 1 de julio con un 30% de aforo y cita previa, ¿no? Lo comentaba Mario Favo hace horas, vamos, hace muy poquito. Pues claro, también dependerá del espacio que tengan las piscinas, del número de habitantes, en fin, un poco de todas esas circunstancias que me imagino que también habrá que tener en cuenta y habrá que estudiar. No sé, me imagino que la situación de cada localidad ahí será un poquito distinta y creo que de nuevo va a ser el Ayuntamiento, Carlos, el que va a tener la responsabilidad ¿no? final de tomar las decisiones. Así es, como tú bien dices, el tema del aforo es fundamental y dependerá, no es lo mismo como dices, un pueblo como Marcilla o Funes de 2.000, 3.000 habitantes, que por ejemplo Peralta con 6.000 y con las instalaciones deportivas que tenemos 2.200 abonados, más
2.200 abonados anuales, más luego los que se hacen de verano. En verano. Que este año quizá por las circunstancias será un poquitín más complejo, pero a ver, yo creo que si se aclara todo y se ponen las normas claras, puede haber gente, porque al final lo que sí estamos de acuerdo los tres grupos políticos es en que había que apostar por la apertura, fundamentalmente pensando en las familias con hijos, que al final ¿qué haces todo el verano en casa y darle con los hijos? Un poquito de normalidad. Lo que pasa que también yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Esa normalidad, esa nueva normalidad de la que tanto se habla, que a mí la palabra nueva normalidad la verdad no me gusta. O sea, hay que volver a la normalidad poco a poco y a la normalidad que todos conocemos. Lo que pasa que, claro, siendo muy, muy responsables, porque, en fin, lo que muchas veces uno no entiende es con todo lo que hemos visto y hemos vivido, como bueno, pues todavía hay gente que hace muchas veces lo que hace, ¿no? Yo este fin de semana, viendo por ejemplo lo que ha pasado en mi pueblo, en Beasay, bueno, pues en fin, he pasado vergüenza, porque a nadie le gusta, ¿no? Ese tipo de imprudencias, ni que tu pueblo salga por ese tipo de situaciones. Cuanto mejor nos portemos y más formales seamos, pues antes podrán ir también ampliándonos y abriéndonos posibilidades de disfrutar, ¿no?, de las cosas que hemos disfrutado siempre y que tanto hemos echado de menos. Y que ahora valoramos. Yo creo que tardaremos mucho. Y de hecho los expertos lo que matizan es que hasta que no tengamos una vacuna efectiva, las cosas no volverán a ser lo de antes. Pero la normalidad es la que es, Carlos. Eso de nueva, no sé, hay que intentar entre todos recuperar nuestras vidas, ¿no? Nuestra forma de vida, pero ya sabemos que esa recuperación de la forma de vida va vinculada a las circunstancias. Tú lo has dicho, o sea, hay dos cosas mágicas: mascarilla, cuando no puedas evitar el alejarte, ¿no? O sea, cuando no puedas mantener la distancia, y lavado de manos. O sea, es que tampoco se nos está pidiendo grandes cosas. Y lo que quería apuntalar con el tema este de las piscinas es que el ayuntamiento va a apostar por abrirlas, como te digo, pero claro, hace un llamamiento a la responsabilidad. O sea, todas las medidas que podamos meter, que marcan los criterios sanitarios y que las adoptemos aquí en Peralta, van de la mano de la responsabilidad de la gente. Si no hay responsabilidad, pues puede llegar a un escenario en que se vaya de madre y no lo sé. Mira, nueva normalidad no me gusta, pero nuevas fiestas sí, porque ahí sí que desde luego yo creo que más o menos todos vamos teniendo claro, creo yo, ojalá me equivoque, que las fiestas tal y como las hemos conocido hasta ahora, al menos este año, no se van a poder celebrar. Eso sí que va a ser nuevo. Yo no sé en este sentido, me decías que también lo habéis puesto encima de la mesa. Tenemos las fiestas de la juventud, que entiendo que las damos por perdidas, que las damos ya por canceladas, por suspendidas, sin duda. Pero las otras son en septiembre. Falta tiempo para tomar una decisión, yo creo que en uno u otro sentido, ¿no? No, desde luego, Jaione. Lo que es cierto es que, me vas a permitir que diga que en Peralta tenemos la suerte, entre comillas, de que las fiestas patronales son de las últimas que corresponden a todos los pueblos limítrofes, son en septiembre, a excepción de Villafranca. Sí, Villafranca, Olite. Entonces hemos visto que todos los pueblos que han suspendido hasta ahora, San Adrián, Tudela, lo han hecho con un mes de antelación. Como tú bien has dicho... Fiestas de julio se celebran en este exacto. caso. Como tú bien has dicho, yo creo que sería imprudente a día de hoy el decir a 2 meses, 3 meses vista, el decir que vamos a suspender las fiestas patronales cuando esto es de una semana a otra es tan cambiante. Cierto, pero en algo estáis trabajando. Cierto, sí, a ver, pero cierto es, y voy a hablar por mí, que lo vemos muy complicado cuando, insistiendo en la medida número 1, para que no haya infección, es el distanciamiento. Entonces, aplicar el distanciamiento en unas fiestas patronales, yo es que no lo concibo de ninguna manera. Yo lo veo también, no voy a decir imposible, porque hay quien puede decir imposible, no hay nada, pero muy difícil. Piensas en los momentos cúlmenes, ¿no?, de las fiestas, una procesión, un cohete, un pobre de mí, unas vacas, una plaza, una actuación infantil, un vermú, un salir de marcha por las noches y al final estás hablando de mucha gente junta. No, sin duda, y al final el llevarlo a cabo pues es complicado. También apuntamos que lo lógico, como en las piscinas, es que todo vaya vinculado a un aforo, pero claro, luego el ayuntamiento tiene que ser capaz de cumplir esas medidas, ese aforo,
y es complejo no lo siguiente. Yo lo veo muy difícil. Y más en fiestas, estamos todos como mucho más relajados. No, pero habrá que darle la vuelta, algo tendremos que hacer, hombre, ¿no? por supuesto en estas que sí. nuevas fiestas. Sí, Jayone, lo mismo que te digo, que los 3 grupos hemos apostado por abrir las piscinas y por apostar por la apertura, por la problemática que puede llevar el tenerlas cerradas. Yo creo que las fiestas, ojalá nos permita el darle una vuelta y aunque sea de una manera especial, no lo sé si podremos hacer algo, no lo sé, pero de cualquiera de las maneras prefiero ser prudente y analizaremos en su momento la situación, porque esto irá obviamente vinculado al número de afectados al número de infectados que pueda haber, a las muertes diarias. Exacto, un poco como vaya la pandemia, que ojalá podamos decir pronto que estamos en 0 muertos al día, ojalá. Bueno, vamos cada vez un poquito menos. Precisamente ayer o hoy en Italia lo dijeron. Lo han conseguido. Sí, lo han conseguido. Pues vamos a ver también si nosotros vamos en esa línea. Depende muchísimo de nosotros, ¿eh? Yo la verdad es que soy en esto bastante pesada, porque yo creo que depende mucho de nosotros. Fíjate, esta mañana empezaba la fase 1 en Madrid y hablaba yo con algunos amigos de Madrid y me decían, no, yo vida normal, o sea, lo que he hecho hasta ahora es lo que voy a hacer hoy. O sea, aquí prudencia. Y yo creo que al final también no es salir como elefante en una cacharrería cuando nos abren la puerta o nos cambian de fase. Yo creo que hay que ser sobre todo prudentes, ¿no? Desde el gobierno lo están repitiendo constantemente y yo creo que de cómo vaya esto evolucionando depende lógicamente de los que toman las decisiones, por supuesto, pero también mucho de nosotros. Ahí tenemos una gran parte de responsabilidad. Y en este tema, lo que sí apuntamos nosotros en las reuniones de grupo, le trasladamos a Juan Carlos, que pensamos que quien debería de haber cogido el toro por los cuernos, y permíteme la expresión, es el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra debería de haber tomado un criterio general con todas las fiestas de todos los pueblos y haber decidido el Gobierno de Navarra, porque entendemos que dejarlo a la potestad de cada ayuntamiento no me parece muy serio que por ejemplo, Marcilla, Funes la suspendan, por ejemplo, y Peralta las lleve a cabo. Yo creo que hay que ser más serios. Que es cierto que cuando entráis en el ayuntamiento y principalmente los que vais cabeza de lista, entráis con esa cosa, ¿no?, de que vais a tener que asumir responsabilidades, de que dar el gusto a todo el mundo es complicado, en fin, todo eso lo lleváis un poco, ¿no?, cuando tomáis ya esa decisión de venga, entro en la lista y entro el primero. Pero es que yo creo que se está pidiendo a los ayuntamientos que adopten una serie de responsabilidades que en muchos casos yo creo que son un poquito excesivas, porque no en todos los casos tampoco en esos ayuntamientos hay la información suficiente como para poder tomar determinadas decisiones de una responsabilidad tan grande, que estamos hablando de salud. Pero bueno, también es una situación muy compleja, muy nueva, muy distinta a todo lo que hemos pasado y nos estamos adaptando un poco sobre la marcha, ¿no? Todos. Bueno, nos quedamos con esas buenas noticias. Apertura de piscinas el día 1 de julio, un mes más tarde se cerrarán también el 30 de septiembre, un mes más tarde. Y esas fiestas que, bueno, yo estoy convencida porque todos los ayuntamientos sois conscientes, en este caso no hablo solo de Peralta, hablo en general, de la importancia de las fiestas. Primero, para los vecinos, lo que suponen de ese chute de energía, sin duda. Para poder después llevar toda la rutina de una forma mejor, y también para otro gremio que lo ha pasado muy mal durante todo el confinamiento, que es la hostelería. Entonces, vamos, estoy convencida, no sé cómo lo vais a hacer, no sé a quién se le va a ocurrir la idea mágica, pero seguro que de una u otra forma nos dais, en fin, algo con lo que poder divertirnos y con lo que poder también, pues dar ese trabajo a los hosteleros que buena falta les hace. Eso sí, luego nosotros tenemos que hacer también los deberes y portarnos bien. Sin duda, Jayone, como bien dices, ojalá la decisión que adoptemos sea la acertada, sea la responsable y sobre todo eso, sea el que contente al mayor número de personas posible. Yo creo que la gente, la decisión que adoptemos, yo desde mi grupo vamos a hacer todo lo posible porque sea una decisión que sea
mayoritaria, o sea, que sea decisión de los tres grupos políticos. O sea, yo creo que en el tema de lo del COVID hemos ido de la mano los tres, nosotros planteamos una serie de medidas económicas. Luego, pues pediremos, exigiremos a ver por qué no se han llevado a cabo, o si se han llevado a cabo lo analizaremos, pero sobre todo en temas, decisiones como las fiestas, como las piscinas, yo creo que ahí hay que tirar del carro, hay que arrimar el hombro y que salgamos cuanto antes de esta y por el bien de Peralta. Tiempo, como dices, ¿no? Si algo no ha gustado, de ponerlo encima de la mesa. Del tema de la ludoteca, que también se nos quedaba un poquito ahí en el aire, hicisteis la propuesta... El tema de la ludoteca, hicimos la propuesta, el otro día lo tratamos y Juan Carlos dijo que se iban a poner a trabajar en ello. Sí, porque ahora también ya estamos un poquito más... Los grupos ya pueden ser mayores, ya podemos salir a andar en bici, a hacer motocross... Estaréis contentos, ¿no? También los del motor de Peralta, bueno, que ya os tocaba, que también era algo que tampoco se entendía mucho, ¿no? Estaba en tierra de nadie. Claro, había aficionados al motor que nos decían, oye, pero ¿por qué no puedo yo con mi casco, con mi todo, más protegidos que nosotros, no va nadie, salir al campo a andar en moto? Bueno, pues ya os ha llegado también y bueno, ya lo que decía yo, nos van abriendo un poquito la puerta y poco a poco... Decirte por último, Jaione, que lo de la ludoteca, eso, dijo Juan Carlos que se ponía manos a la obra y que quizá lo que iban a tener es una reunión que iba a demandar para marcar un poco el criterio desde Sanidad. Y ahora, como vemos que es tan cambiante, que el número de personas ha aumentado, pues eso facilita en cierta medida el que se lleve a cabo. Nosotros pedimos que se haga esto con carácter de urgencia, porque al final hay padres que tienen verdaderos problemas por conciliar. Ya no es la solución el mandar a los nietos o a los hijos, mandarlos con los abuelos, claro, porque al final son personas de alta vulnerabilidad. Entonces entendemos eso, que hay que abrir estos espacios cuanto antes. Además apuntamos nosotros en las medidas que sean a precios populares. Claro, eso es fundamental también. Echando un cable. Aquí el que no pueda conciliar de alguna manera no va a ser porque tenga más o menos. O sea, quiero decir que... Estamos hablando de una necesidad. Sí, porque va a ser la única forma de que se pueda seguir trabajando. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos dado estos puntos de vista también de Navarra Suma, de UPN, que yo no sé por qué, para mí siempre se me escapa primero UPN antes que Navarra Suma, pero bueno, en cualquier caso, ustedes me entienden y además como nos ven ahí que tenemos unos espectadores que son, vamos, un capricho iba a decir, ¿no? Como se dice en mi tierra, que son muy fieles, saben que siempre, casi siempre se me escapa UPN, pero bueno, en cualquier caso, el punto de vista de Navarra Suma en todos estos aspectos, que nos gusta mucho, que estéis trabajando todos a una, porque creo que es la forma de sacar esto cuanto antes adelante, así que muchísimas gracias, además por habernoslo contado. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ya sabéis que siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo para todos los televidentes de 30 TV. Pues muchísimas gracias. Ellos te han escuchado y nosotros vamos a hacer esa pausita para la publi y nada, volvemos enseguida con el resto de programación aquí en 30 Televisión.